Continuamos con el tema de isomorfismo entre grafos no dirigidos. En el video anterior vimos el ejemplo de estos dos grafos G y G', que son isomorfos, y lo demostramos estableciendo las funciones biyectivas entre los conjuntos de vértices y los conjuntos de aristas, de manera tal que esas funciones biyectivas preservan la incidencia. Una de las características importantes entre dos grafos que son isomorfos es la vinculación que hay entre sus matrices de adyacencia y sus matrices de incidencia. Analicemos primero las matrices de adyacencia teniendo en cuenta la función que vincula los vértices del grafo G con los vértices del grafo G'. Si consideramos en el grafo G el ordenamiento de vértices B1, B2, B3, B4, se conforma esta matriz de adyacencia, porque B1 tiene una arista con B2, una con B3 y una con B4. B2 tiene una arista con B1 y una arista con B3, B3 una con B1 y una con B2, y B4 una única arista con B1. Por supuesto, como son grafos no dirigidos, la matriz es simétrica. Para la matriz de adyacencia del grafo G', vamos a considerar el ordenamiento de los vértices de B' inducido por la función f sub b. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos visto que en el grafo G el ordenamiento de vértices fue B1, B2, B3, B4. A B1 le corresponde B' sub 2. Este va a ser el primer vértice del ordenamiento para G'. Al vértice B sub 2 le corresponde B' sub 3. Este será entonces el segundo vértice en el ordenamiento de vértices de G'. Al vértice B sub 3 le corresponde B' sub 4, va a ser el tercer vértice en este ordenamiento, y finalmente al vértice B sub 4 le corresponde B' sub 1, que será el último vértice en el ordenamiento de B'. Por supuesto, el ordenamiento por fila y por columna es el mismo. Entonces podemos observar que B'2 tiene un vértice con B'4, uno con B'3 y uno con B'1. Un vértice entonces, una arista con B'4, una con B'3 y una con B'1. Esto en horizontal y en vertical es lo mismo. B' sub 3 tiene aristas con B'4 una y con B'2 una. Ya tenemos con B sub 2 y con B sub 4 la que falta. B'4 únicamente tiene con B'2 y B'3 que ya figuran, por lo tanto las restantes son 0, lo mismo en columna, y B'1 con B'1 no tiene ninguna arista. Si nosotros observamos, las matrices de adyacencia resultan idénticas, pero la matriz que tomamos de adyacencia para el grafo G' fue con un ordenamiento de vértices dado por los correspondientes de cada uno de los vértices por la función f sub b. Entonces, la matriz de adyacencia de G en el ordenamiento de vértices B sub 1 hasta B sub n coincide con la matriz de adyacencia del grafo G' en el ordenamiento de vértices inducido por la función f sub b, es decir, f sub b de B1, f sub b de B2 hasta f sub b de B sub n. Vamos a considerar ahora qué sucede con las matrices de incidencia y para ello vamos a tomar en cuenta las funciones biyectivas entre los vértices y entre las aristas. Tomemos el ordenamiento de vértices B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 y el de aristas E sub 1, E sub 2, E sub 3 y E sub 4. La arista E sub 1 incide en los vértices B sub 1 y B sub 2. La arista E sub 2 en los vértices B sub 1 y B sub 2 y B sub 3.
la arista E sub 3 en los vértices B sub 1 y B sub 3, y la arista E sub 4 en los vértices B sub 1 y B sub 4. Vamos a armar la matriz de incidencia para el grafo G' tomando los órdenes inducidos por la función de los vértices y la función de las aristas. Entonces, como al vértice B sub 1 le corresponde B' sub 2, B' sub 2 va a ser el primer vértice. Como al vértice B sub 2 le corresponde B' sub 3, B' sub 3 será el segundo vértice. Y así siguiendo con el orden inducido por la función de vértices. Análogamente, como a la arista E sub 1 le corresponde la arista E' sub 2, esta va a ser la primera arista dentro del ordenamiento de aristas en G'. Como a la arista E sub 2 le corresponde prima sub 1, esta es la segunda arista en el ordenamiento. Como a la arista E sub 3 le corresponde E' sub 4, esta es la tercera arista en el ordenamiento, y finalmente a la arista E sub 4 le corresponde prima sub 3, y esta es la última en el ordenamiento. Si observamos, a la arista E' sub 2 le corresponde los vértices B'3 y B'2, por lo tanto vamos a tener unos en esas posiciones. La arista E'1 es incidente en B'3 y B'4, por lo tanto en B'3 y B'4 estarán los unos. La arista E' sub 4 es incidente en los vértices B'2 y B'4, por eso ahí los unos. Y finalmente la arista E' sub 3 es incidente en los vértices B' sub 2 y B' sub 1. Una vez escritos los unos para cada arista, las restantes posiciones son nulas. Podemos observar que ambas matrices coinciden. Y esto sucede porque la matriz de incidencia del grafo G en el ordenamiento de vértices B sub 1, B sub n y de aristas E sub 1 y E sub m coincide con la matriz de incidencia de G' en el ordenamiento de vértices dado por f sub b de B1 hasta f sub b de Bn y el ordenamiento de aristas dado por f sub b de la arista E sub 1 hasta f sub b de la arista E sub m, es decir, los ordenamientos inducidos por las funciones biyectivas. Otra cuestión importante acerca de los grafos no dirigidos isomorfos es el hecho de que hay propiedades que se mantienen, es decir, que son propiedades invariantes. Así, por ejemplo, podemos decir que el grafo G tiene un vértice de grado 3, que es B sub 1, dos vértices de grado 2 y un vértice de grado 1. Esto que estamos mencionando es la distribución de los grados. El grafo G' también tiene un vértice de grado 3, dos vértices de grado 2 y un vértice de grado 1. Es decir, si dos grafos son isomorfos, la distribución de los grados de los vértices se mantiene. También podemos observar que en el grafo G existe un subgrafo ciclo de tipo C sub 3. Y en el grafo G' también existe un subgrafo ciclo de tipo C sub 3. Ambas propiedades, tanto la distribución de grados como esta característica del subgrafo ciclo C sub 3, se mantuvieron sin variar de un grafo a otro, es decir, que son propiedades invariantes. Entonces, una propiedad P se llama una invariante del isomorfismo del grafo si solo si, dado los grafos cualesquiera G y G', si G tiene la propiedad P, G' isomorfo a G, entonces G' tiene que tener esa propiedad P. Esto nos sirve para determinar rápidamente si pueden o no ser isomorfos dos grafos, sobre todo para descartarlo. Consideremos, por ejemplo, estos dos grafos H y H'. ¿Es H isomorfo a H'? Con una rápida inspección podemos ver que el grafo H tiene un vértice de grado 4. Si inspeccionamos H', este tiene grado 3, grado 3, grado 3, grado 3 y grado 2. Por lo tanto, hay una propiedad que no se mantiene invariante, entonces no pueden ser isomorfos. Otro ejemplo más, acá vemos dos grafos
que tienen la misma distribución de grados, es decir, un vértice de grado 4, un vértice de grado 4, dos vértices de grado 3, dos vértices de grado 3, dos vértices de grado 2, dos vértices de grado 2. ¿Son isomorfos estos dos grafos? Bueno, si observamos en el primero y el segundo tienen la misma distribución de grados, pero en el primero el vértice de grado 4 es adyacente a un vértice de grado 3 y a dos vértices de grado 2. En cambio, en el segundo grafo, el vértice de grado 4 es adyacente a dos vértices de grado 3 y a un vértice de grado 2. Esto nos está diciendo que la propiedad que se cumple en el vértice de grado 4 para el grafo G, para el primer grafo, no se cumple en el segundo grafo. Por lo tanto, no pueden ser isomorfos. Entonces, si queremos demostrar que dos grafos son isomorfos, hay que definir las dos funciones biyectivas entre los vértices y las aristas y mostrar, por ejemplo, la coincidencia de las matrices de adyacencia y de incidencia. De lo contrario, para poder descartar que sean isomorfos, hay que buscar propiedades que justamente no se mantengan invariantes.